Un viejo camino luce radiante en plena madrugada, y por él se traslada un hombre peculiar, un hombre que ha luchado incansablemente desde que era un niño, contra fuerzas que van más allá de lo comprensible, un hombre que se adentra en uno de los lugares más aislados de México, un pueblo cerca de la gran capital. Un nuevo sentir nació en su corazón meses atrás, pues mediante varios sueños, él reconoció que su Dios, al que sirve fervientemente, desde que tiene uso de razón, le había encomendado ir a este pueblo, para ir a predicar su palabra, un pueblo al que conocía solo en fotografías que son escasas, pues son pocos los valientes que han pisado sus calles, pues se dice que ese lugar está maldito. El hombre no va solo, un taxista le lleva desde la capital mexicana y este accedió, pues este hombre le dijo que le pagaría lo que quisiera, pero ya a estas alturas el taxista va con un miedo en su rostro, pues de repente se acordó de la historia de ese lugar olvidado por muchos y se acordó también de la fama que éste poseía, pero a la luz de la luna se convierte en un lugar despoblado. Sus habitantes se atrincheran en sus casas, como protegiéndose de algo. En sí, la mente del taxista trabajaba a 1000 por hora, mientras caminaba por este solitario y lúgubre camino que poco a poco se comenzaba a llenar de una espesa neblina. El taxista ya no se podía controlar, solo miraba hacia los lados, como esperando ver algo, mientras en el asiento posterior, el hombre siervo de Dios lucía calmo y concentrado, y con semblanza le dijo al taxista que no se preocupara, pues a estas alturas el taxista ya había relatado algunos casos a este hombre acerca de apariciones que acontecen por esa zona, en especial por ese camino. El hombre le dice que tenga calma, que eso tal vez son inventos de la gente y sobre todo que Dios estaba con ellos esa noche, pero estas palabras no entraron a la razón del taxista, quien después de frenar de golpe, muy agresivamente sacó a la fuerza a su único pasajero y le abandonó allí en medio del oscuro camino y se alejó a toda velocidad hasta que se perdió en el horizonte. El hombre por su parte caminaba hacia el pueblo en medio de la nada. Toda esa neblina le rodeaba hasta que llegó a un puente, donde cruzó por encima de uno de los ríos que rodeaban a este pueblo. Cruzó contemplando lo que la luna y la neblina le dejaba ver, y así continuó caminando durante toda la madrugada hasta que llegó al pueblo al amanecer. Al llegar, este hombre fue recibido por los que serían sus ovejas, este rebaño que anhelaba un pastor, y allí mismo recibió una extraña carta, una carta que guardó entre sus ropas para leerla después, pero hoy estos habitantes le tienen frente a frente. Este hombre era enviado no solamente de Dios, sino de una iglesia que hace meses había recibido una petición para que un nuevo pastor se fuese a ese pueblo a pastorear una obra que había sido levantada por uno de los miembros de esta iglesia hace varios años atrás, pero por la causa de la muerte del pastor meses atrás, ese rebaño había quedado sin guía, eso hasta ahora. El hombre fue acomodado rápidamente en su pequeña y humilde posada, donde sería su morada, una pequeña casita a un lado de lo que parecía ser una pequeña iglesia rústica y vieja, pero este nuevo pastor le tomó con amor y lloró al tenerla al frente, pues esa era la misma iglesia que había visto en sueños. El día pasó y en la tarde, después de descansar de tan duro viaje, el hombre cristiano fue a conocer el pueblo y sus alrededores, pero notaba algo raro, pues la gente se miraba preocupada, sus miradas eran como de temor, se veían cansadas y llenas de tensión, y lo más extraño, todos ahí lucían pálidos, pues según las personas que le acompañaban, le dijeron que desde que murió su pastor, el cielo siempre estaba nublado y nunca el sol les tocaba ya con su luz. Esa misma tarde llevaron a cabo su primer culto. Todo iba bien, pero en eso fueron interrumpidos cuando vieron como varios habitantes corrían despavoridos y se metían a la pequeña iglesia, dando gritos. El nuevo pastor les preguntó qué era lo que pasaba, pero lo que miraría a continuación le daría la respuesta.
Las puertas de la iglesia fueron cerradas por las personas que estaban dentro, pero a través de las ventanas, todos fueron testigos de algo escalofriante, pues miraron a lo lejos como una especie de espectro venía hacia ellos por el viejo camino que daba a la iglesia. Este espectro era como una mujer envuelta en varias sábanas y en su cabeza un largo velo que le cubría el rostro, donde se podían ver unos enormes ojos rojos y de ella salía un humo o vapor que olía a quemado. Este ente rodeó la iglesia y cada vez que pasaba por las ventanas, la gente gritaba. Por su parte, el pastor, sorprendido, reaccionó y gritó a todos que oraran sin cesar, y así lo hicieron. Oraban a voz abierta tan alto que las oraciones hacían retumbar las paredes de la iglesia. El pastor se llenó de valor y al ver que su rebaño corría peligro, entró en una especie de celo y con coraje y a la vez con total autoridad reprendió a este ser que lucía como si hubiese salido de un río, pues sus pies destilaban agua. Le reprendió con tanta fe que los cielos de allí fueron conmovidos y se vio la luz del sol por primera vez en meses, obligando a este ser retroceder rápidamente por el viejo camino hasta ya no ser visto más. La gente lloraba y oraba y el nuevo pastor no sabía qué hacer. Todo era confuso y a la vez escalofriante. Todos le decían allí que esa cosa volvería como lo hacía todas las noches, y el pastor intuyó que esto era algo maligno, pero todo el pueblo ya le tenía un nombre desde hace mucho tiempo. Ellos le llamaban La Blanca. Esa noche el pastor no durmió, en cambio pasó la noche orando y pidiendo a Dios por ese pueblo, pero de repente comenzó a escuchar unos gritos muy aterradores como lamentos. Estos se escuchaban muy raro, pues los podía oír a su izquierda, pero de repente los escuchaba a su derecha, como si fuesen dos personas, gritando lo mismo, pero con la misma voz y tono. El pastor solo se quedó allí, vigilando el horizonte, rodeado de esos lamentos y de unos ruidos raros que se escucharon en el río más grande de allí a lo lejos. Era como si algo muy pesado se revolcara en el agua, provocando un gran estruendo. Esto le erizó la piel al nuevo pastor, pero eso no fue lo suficientemente aterrador para que él dejara de orar, haciendo caso a su carne, la cual le pedía a gritos que saliera huyendo de ese pueblo. La mañana llegó y de nueva cuenta los habitantes están desconsolados, ya no pueden vivir allí, quieren huir pero no pueden, pues los que han querido salir han sido encontrados muertos, ahogados en el río o colgados. Es por ello que la llegada de este pastor es una total bendición, es como una luz que les guiará hacia la salida de este tormento. El pastor llega a tomar una decisión, pues al ver que este pueblo ya no quiere habitar allí y que sobre todo lo más importante para ellos es salir con vida y alejarse lo más posible, ya que por todos lados están sufriendo. Por una parte no tienen provisiones, viven de la cacería, de animales que andan rondando cerca y de algunos huertos que ellos han sembrado a través de los años. Esto no es vivir ya para ellos y quieren salir de allí. El pastor llegó a entender en ese momento que Dios no le envió allí para seguir con la obra, sino para rescatar y sacar con vida a ese rebaño de ese lugar. Esa era la visión y ese es su propósito. El pastor entendió también que el Señor obra de maneras misteriosas. El plan de seguir con la obra en ese pueblo se ha convertido en un plan de escape, así que desde temprano el pastor se puso de acuerdo con todos los habitantes y les dijo que empacaran solo lo necesario, que dejaran allí sus pertenencias, pues de lo contrario podría pasarles algo en el camino por no andar ligeramente, y también les dijo que se marcharían de allí a mediodía. La gente hizo caso y comenzó a empacar. Lo hicieron tan rápido que antes de mediodía ya estaban listos para irse de allí, así que sin perder el tiempo realizaron una oración y comenzaron a caminar por ese viejo y largo camino con un mandato nuevo por parte de este pastor. Este les dijo que tenía un presentimiento y que por nada del mundo, no importando lo que escuchasen, no miraran atrás, pues las fuerzas malignas estarían al acecho y tratarían a toda costa hacerlos caer. Todos, moviendo sus cabezas, denotaron haber entendido el mensaje.
Juntos comenzaron a caminar por ese camino, pero el pastor comenzó a mirar que varias personas llevaban consigo muchas pertenencias. Estas no hicieron caso, así que solo les miró con un descontento y preocupación y siguieron avanzando. Al poco tiempo de haber tomado este camino, se comenzó a ver una densa niebla que cubrió el cielo y ésta se puso algo oscura, y a pleno día parecían ser las 7 de la tarde, como si la poca luz fuese a desaparecer, así que el pastor ordenó ir más aprisa. La gente comenzó a inquietarse, pues detrás de ellos en el pueblo, que por fin habían dejado atrás, se comenzaron a escuchar unos ruidos horribles que les erizaron la piel, unos ruidos que eran los lamentos que día a día les atormentaban, pero esta vez parecían ser más agresivos. Estos ruidos parecían acercarse más a ellos. Fue cuando el pastor les ordenó nuevamente no voltear atrás, pero esto no fue suficiente, pues varios habitantes asustados voltearon a ver y de la nada eran arrastrados por una fuerza invisible, una fuerza que les llevaba de nuevo al pueblo, pero estos ya sin vida, pues se podía escuchar también cómo sus huesos eran quebrados con tal fuerza que sus gritos cesaban. Así que el pastor deducía que estos ya estaban muertos y ordenó de nuevo no voltear atrás, pero esta vez con mucha autoridad. La gente siguió su curso, ellos seguían caminando, teniendo como guía al nuevo pastor, quien seguía caminando y orando con los ojos abiertos. Incluso era tan poderosa su oración que se le escuchó hablar en unas lenguas extrañas que hacían que los árboles se mecieran bruscamente, como si fuesen azotados por vientos huracanados. Sin duda alguna, la fuerza divina acompañaba a este pastor. De pronto el pastor les gritó a todos que se despojaran de sus cosas, pues tenían que correr, y la mayoría lo hizo sin pensar. Allí se despojaron de las pocas cosas materiales que traían consigo y siguieron avanzando, pero en cambio otros no quisieron perder sus bienes y no hicieron caso, quedándose cada vez más atrás y lejos del grupo. A estos no se les vio más y solo se escucharon sus gritos a lo lejos que denotaban su muerte. Estos fueron varios, más de un cuarto de la población. El pastor y el resto de los habitantes avanzaron más rápido, hasta que de pronto sintieron algo como un escalofrío. El pastor les dijo allí que comenzaran a orar en sus mentes y que siguieran avanzando sin importar nada de lo que presenciaran. Fue allí cuando los habitantes vieron cómo el extraño espectro flotaba sobre ellos y se dieron cuenta de ello, pues el agua que éste destilaba y sobre todo la peste cayeron sobre ellos y comenzaron a orar con más fuerza. Lo hacían con todas las ganas, pues sus vidas estaban en peligro. Desde allí pudieron ver de cerca a este espectro, quien de alguna forma podía acercarse, pero no podía hacerles daño. Allí le vieron con gran detalle unos ojos rojos debajo de ese viejo velo, ropas largas como húmedas. Todos sabían allí quién era. Era la tan temida Blanca, que según la historia era el espíritu errante de una mujer que mató a sus hijos siglos atrás, esto ahogándolos en el río de ese pueblo, y que desde entonces quedó maldita, y su espíritu sigue vagando en este mundo cobrando vidas. Pero algo pasó allí en las mentes de esos habitantes, esto mientras huían, pues un sentir les abrió la mente y el entendimiento, y este entendimiento les mostró que este ser no era más que un demonio con mucho poder para engañar a las personas y sobre todo para destruirlas. Así que estas personas comenzaron a reprenderle todos juntos. Para esto se detuvieron y le hicieron frente a este ser ante la sorpresa del pastor, que al ver la valentía de estos se dio cuenta que Dios estaba con ellos, y juntos reprendieron allí en medio del camino a este ser demoníaco, hasta que con gran dolor el espectro maligno retrocedió hacia el pueblo, lamentándose en gran manera. La paz y el silencio volvió a los habitantes, quienes vieron cómo el cielo se despejaba rápidamente, dejando asomarse cada vez más los rayos del sol, que fueron bienvenidos por estos habitantes, quienes no dejaban de dar gracias a Dios. El pastor por su parte les abrazó con mucho amor, pues desde ahora y hasta el fin de sus días quería servir junto a ellos.
El grupo siguió caminando, pero ahora con total paz, hasta que kilómetros más adelante vieron una escena horrible, pues al costado del camino vieron un taxi con las puertas abiertas y en su interior un hombre muerto, pero con una mirada de terror, como de pánico, como si hubiese visto algo muy escalofriante. Este no tenía heridas, pero parecía haber muerto de un paro cardíaco, de un susto. El pastor les dijo que ese era el taxista que le había llevado al pueblo y que no le hizo caso, de que Dios estaba con ellos esa noche. Después de eso, el pastor tomó el radio de este taxista y pidió ayuda. Los servicios de emergencia llegaron al lugar. Allí se encontraron con un grupo de personas, con los pies destrozados de tanto caminar y correr. Algunos presentaban aruños en la espalda y piernas, pero lo que más intrigó a los servicios de emergencia es que estos lucían con una frescura en sus rostros, como si fuesen llenos de algo vital. El pastor lo sabía, ese era el toque de Dios que les hermoseó el rostro. La policía se encontró con una escena terrorífica al ver la cara del taxista, pero estos se pusieron más nerviosos y con rostros de miedo cuando el pastor les dijo que muchas personas habían sido asesinadas y desaparecidas y que algo maligno les había jalado de nuevo hacia el pueblo y que era su obligación ir al pueblo para ver qué era lo que había pasado. Pero los policías no quisieron ir y solo le dijeron a este pastor y a su rebaño que se fuesen de allí y que nunca regresaran. El pastor no tuvo otra opción que irse junto a su rebaño y de esa manera se olvidaron todos del asunto, al menos por un rato. Este acontecimiento nunca salió en los periódicos, ni en la televisión, ni siquiera la muerte del taxista, pero esto lo entendió el pastor, como que nadie quería meterse en ese lugar, así que él solo se dedicó a su humilde pero nueva iglesia, en la cual pastorea a los ex habitantes del pueblo de La Blanca, que ahora tienen un nuevo horizonte, un horizonte de paz y progreso, un horizonte que les hizo olvidar casi en su totalidad el infierno que tuvieron en ese pueblo. Por su parte, el pastor llevaba consigo una carta entre sus ropas, una carta que le fue dada al llegar a Pueblo Maldito. Esta carta había sido escrita por el antiguo pastor y duró guardada en su ropa por meses, hasta hoy, una carta que no alcanzó a abrir en aquel día que llegó al pueblo, y el nuevo pastor, al abrirla, quedó paralizado cuando leyó una frase que su antecesor le decía por medio de palabras. Esta carta decía: No seas tonto y hazle caso a Dios. Saca a su rebaño de este lugar lleno de demonios y de maldad. Por piedad, huye con ellos. Han pasado varios años desde el éxodo de todo un pueblo que huyó de ese lugar y hoy varios policías se dirigen hacia este pueblo que luce totalmente abandonado, pues van en busca de un grupo de turistas quien hace varios meses atrás se dirigieron a ese pueblo y nunca volvieron. Hoy la policía va en su búsqueda con miedo en sus rostros. Aún siendo hombres entrenados y valientes, les tiemblan las rodillas, humillando su ego, pues estos saben y sienten que extrañas fuerzas le rodean cada vez más, y uno de ellos solo dice: Miren, la leyenda es cierta. Esto lo dijo al ver un viejo y abandonado taxi a un lado de la carretera.